Hay un momento muy específico que casi todos han vivido, aunque pocos lo dicen en voz alta. Estás sentado en casa, normalmente de noche, con las cuentas abiertas frente a ti. La renta o la hipoteca, el auto, el seguro, el supermercado, la luz, el internet, el teléfono. Sacas la calculadora. Haces la suma. Vuelves a hacerla. No porque no sepas sumar, sino porque esperas que el número cambie. Pero no cambia. Nunca cambia. Y en ese momento aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que esto sea normal? No estás viviendo con lujos. No viajas todo el tiempo. No comes en restaurantes caros cada semana. Trabajas, pagas tus cosas, intentas ser responsable. Y aún así, parece que el dinero nunca alcanza. No importa cuánto te esfuerces, siempre estás a un paso de quedarte corto. Lo más frustrante es esto. No te sientes pobre, pero tampoco te sientes estable. Estás atrapado en un punto extraño donde ganas lo suficiente, pero nunca lo suficiente de verdad. Y cada mes, sobrevivir cuesta más. Aquí es donde entra una verdad que casi nadie quiere aceptar. Hoy en Estados Unidos, simplemente vivir una vida básica cuesta alrededor de $70,000 al año. No para vivir bien. No para ahorrar. No para crecer. Solo para no hundirte. Y no, esto no es una exageración ni una cifra sacada del aire. Es el resultado directo de cómo han subido los costos esenciales mientras los salarios se quedaron atrás. No es una crisis temporal. No es algo que va a arreglarse solo. Es un cambio estructural en el precio de la vida. La mayoría de la gente sigue culpándose a sí misma. Cree que administra mal su dinero. Cree que tomó malas decisiones. Pero el problema es mucho más grande que una persona o un presupuesto. Piénsalo por un segundo. Cuando imaginas una vida normal, ¿qué ves? Un departamento pequeño o una casa modesta. Un auto que funcione. Comida suficiente sin tener que mirar cada precio. Poder ir al médico cuando te enfermas sin miedo a la factura. Nada de eso es lujo. Es lo mínimo para funcionar como adulto. Y aún así, hoy ese mínimo tiene un precio que antes se consideraba de clase media alta. Empecemos por el golpe más fuerte de todos. La vivienda. El costo de tener un lugar donde vivir se salió completamente de control. Ya sea que rentes o que tengas hipoteca, el porcentaje de tus ingresos que se va solo en techo es absurdo. Para muchas familias, casi la mitad de lo que ganan desaparece ahí. Y eso rompe cualquier presupuesto, por muy bien que esté planeado. Rentar ya no es la alternativa más barata. Las rentas suben cada año, en muchas ciudades mucho más rápido que los salarios. Y a eso súmale servicios básicos como agua, electricidad y gas. Al final, solo dormir bajo un techo puede costarte más de $20,000 al año. Y estamos hablando del promedio nacional. Mucha gente paga bastante más. Lo más inquietante es que no se trata solo de oferta y demanda. Hoy existen sistemas automáticos que ajustan precios para exprimir cada dólar posible. No importa si el edificio está medio vacío. El precio sube porque el sistema dice que puede subir. El inquilino no tiene poder real para negociar. Si tienes casa propia, el golpe llega por otro lado. El seguro. El seguro de vivienda se ha vuelto una carga enorme. En algunos estados, el costo anual es tan alto que parece una segunda hipoteca. Incendios, inundaciones, tormentas. Todo se traduce en primas más caras. Hay familias que pagan cientos de dólares al mes solo para asegurar su casa. Y muchas otras simplemente dejan de pagar el seguro porque no pueden permitírselo. Eso no es una decisión. Es una apuesta forzada. Luego está la comida. Algo que todos necesitamos, todos los días. El precio de los alimentos subió y no volvió a bajar. El supermercado se convirtió en una fuente constante de estrés. Compras lo mismo que antes, pero gastas mucho más. No porque comas mejor, sino porque el nuevo precio base es más alto. Para hogares con menos ingresos, la comida se lleva una parte enorme del dinero mensual. Incluso para familias con ingresos decentes, el gasto en alimentos ya no es algo menor. Cada visita al supermercado se siente como un recordatorio de que todo cuesta más. Y lo peor es que esto no es pasajero. Este es el nuevo piso, no el techo. Después viene el transporte. Otro gasto que la mayoría no puede evitar. Tener un auto ya no es solo comprarlo. Es el seguro, el combustible, el mantenimiento, las reparaciones, los registros. Todo subió. Incluso si manejas un auto viejo, sigues pagando más que hace unos años. Y en muchos lugares, no tener auto simplemente no es una opción si quieres trabajar. A esto súmale la salud.
Aquí es donde el sistema se vuelve realmente cruel. Incluso con seguro médico, millones de personas evitan ir al doctor porque no pueden pagar el deducible o los copagos. Medicinas que deberían ser básicas se vuelven inalcanzables. Hay gente que raciona pastillas, que pospone tratamientos, que vive con dolor porque el costo es demasiado alto. No estamos hablando de personas sin seguro. Estamos hablando de gente asegurada que aún así no puede acceder a atención básica. Cuando juntas todo esto, vivienda, comida, transporte, salud, seguros, empieza a aparecer un patrón claro. No importa qué tan responsable seas. El dinero se va antes de que puedas usarlo para algo más. Y esto es solo el comienzo. Cuando empiezas a sumar todos estos gastos, ocurre algo inquietante. No se siente como si estuvieras gastando de más. Se siente como si el sistema estuviera diseñado para vaciarte poco a poco, sin que te des cuenta. Porque aquí está el detalle clave. Estos no son gastos opcionales. No puedes decidir no pagar vivienda. No puedes decidir no comer. No puedes decidir no transportarte si necesitas trabajar. No puedes simplemente ignorar tu salud. Son costos obligatorios. Y cuando todos suben al mismo tiempo, el resultado es inevitable. Por eso tanta gente siente que corre sin avanzar. Trabaja más horas. Busca mejores empleos. Cambia de ciudad. Y aún así, el alivio nunca llega. El aumento de ingresos se lo traga el aumento del costo de vida casi de inmediato. Aquí es donde el número empieza a tomar forma. $70,000 al año. No como símbolo de riqueza, sino como línea de supervivencia. Y aún así, ese número engaña. Porque $70,000 no es lo que realmente tienes para gastar. Los impuestos entran primero. Antes de que pagues una sola cuenta, una parte significativa ya desapareció. Impuestos federales, estatales, seguridad social, Medicare. El dinero nunca llega completo a tus manos. Así que en realidad, tu ingreso real es mucho menor. Y desde ahí tienes que cubrir todo lo demás. Ahora piensa en algo importante. Este cálculo no incluye ahorrar. No incluye fondo de emergencia. No incluye jubilación. No incluye vacaciones. No incluye imprevistos. Es solo el costo de existir sin colapsar. Eso significa que cualquier cosa fuera de lo básico se convierte en una amenaza. Una reparación del auto. Una visita inesperada al hospital. Un electrodoméstico que se rompe. Todo eso puede empujarte al límite. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir vergüenza. Se preguntan por qué no pueden avanzar como sus padres. ¿Por qué, haciendo todo bien, no logran estabilidad? La respuesta es incómoda pero clara. No están fallando. Están viviendo en una economía completamente distinta. Hace décadas, la vivienda consumía una parte mucho menor del ingreso. La comida era más accesible. La salud no era un riesgo financiero constante. El margen para cometer errores existía. Hoy ese margen desapareció. Otro punto que casi nadie menciona es cómo esto redefine lo que significa clase media. Oficialmente, muchas personas todavía entran en esa categoría. En el papel, parecen estar bien. Pero en la vida real, viven al límite. Un ingreso que antes significaba comodidad hoy apenas alcanza para cubrir lo básico. Y todo empeora dependiendo de dónde vivas. En algunas ciudades, $70,000 pueden darte un respiro pequeño. En otras, no son suficientes ni para empezar. Dos personas con el mismo salario pueden vivir realidades completamente opuestas solo por su ubicación. Eso crea confusión, frustración y comparación constante. Ves a otros aparentemente bien, pero no ves sus deudas, su estrés, ni lo cerca que están de un problema financiero serio. Esto también explica por qué tantos profesionales se sienten atrapados. Maestros, enfermeros, técnicos, trabajadores calificados. Personas necesarias para que la sociedad funcione. Ganan lo que debería ser un salario digno, pero viven como si siempre estuvieran atrasados. No porque gasten mal, sino porque el piso es demasiado alto. Y mientras tanto, el mensaje que reciben es siempre el mismo. Trabaja más. Esfuérzate más. Aprende nuevas habilidades. Pero nadie habla de que incluso haciendo todo eso, el sistema sigue absorbiendo casi todo. La consecuencia no es solo financiera. Es emocional. La ansiedad se vuelve normal. El cansancio constante se vuelve normal. La sensación de no llegar nunca se vuelve normal. La gente posterga decisiones importantes. No se casa. No tiene hijos. No compra casa. No porque no quiera, sino porque no puede asumir el riesgo. Vivir se volvió una ecuación demasiado frágil.
Y lo más peligroso de todo es que esto sucede en silencio. No hay un anuncio oficial diciendo que las reglas cambiaron. Simplemente despiertas un día y te das cuenta de que la vida cuesta mucho más de lo que ganas. Y todavía falta ver cómo ese dinero se va, dólar por dólar, antes de que siquiera lo notes. Ahora vamos a hacer algo que casi nadie quiere hacer. Vamos a seguir el dinero paso a paso. Porque cuando la gente escucha $70,000 al año, suena como mlagta y kafi paisajou. Pero esa cifra solo tiene sentido antes de dividirla. Antes de que la realidad entre en juego. Empieza con la vivienda, renta o hipoteca, impuestos, seguro, servicios básicos, sin lujos, sin extras. Solo un lugar normal donde vivir. Eso se lleva una parte enorme del ingreso anual. Para muchas personas, más de $20,000 desaparecen ahí sin que puedan hacer nada al respecto. Luego viene el transporte. Auto, seguro, gasolina, mantenimiento. Incluso si no tienes un auto nuevo, los costos no perdonan. Reparaciones, llantas, registros. El simple hecho de moverte para trabajar tiene un precio alto. Fácilmente más de $10,000 al año. Después la comida. No restaurantes caros. No pedidos diarios. Supermercado normal. Lo básico. Aún así, miles de dólares al año solo para comer. Y cada mes parece subir un poco más. Compras menos, pagas más. La salud entra silenciosamente. Pagas seguro, pero igual pagas consultas. Pagas medicinas. Pagas copagos. Pagas deducibles. Y cruzas los dedos para no enfermarte de algo serio. Porque si pasa, el número se rompe por completo. Luego están los gastos invisibles. Teléfono, internet, ropa, productos de higiene, cosas para la casa. Pequeños pagos que no parecen graves, pero juntos forman un bloque grande. Nadie los nota hasta que ya se fueron. Cuando terminas de sumar todo eso, el número ya es pesado. Pero todavía no acabamos. Ahora entran los impuestos. Antes de tocar tu dinero, el sistema toma su parte. No es opcional. No puedes evitarlo. Federal, estatal, seguridad social, Medicare. Todo sale automáticamente. Lo que queda es lo que realmente tienes para vivir. Y aquí es donde la realidad se vuelve incómoda. Con $70,000 de salario, lo que realmente llega a tu cuenta es mucho menos. Y desde ahí tienes que cubrir todo lo anterior. En este punto, ya estás al límite. No hay espacio para errores. Pero la vida siempre tiene errores. Un auto que se descompone. Un gasto médico inesperado. Un aumento de renta. Un familiar que necesita ayuda. Cualquiera de esas cosas puede desbalancear todo. Y todavía no hemos hablado de deudas. Pagos de auto. Préstamos estudiantiles. Tarjetas de crédito. Muchísima gente carga con eso. No por irresponsable, sino porque fue la única forma de avanzar o sobrevivir. Y cada pago mensual reduce aún más el margen que ya casi no existe. ¿Y el ahorro? La mayoría no ahorra porque no quiere. No ahorra porque no puede. Después de cubrir lo básico, no queda nada. O queda tan poco que cualquier emergencia se lo come de inmediato. Eso significa cero fondo de emergencia. Cero inversión. Cero tranquilidad. Vives sabiendo que estás a una mala noticia de caer. Lo más duro es que este estilo de vida no se siente como fracaso, pero tampoco se siente como progreso. Es una pausa constante. Una espera eterna a que algo mejore. Y cuando no mejora, la culpa cae sobre la persona. No trabajas lo suficiente. No administras bien. Otros sí pueden. Pero lo que no dicen es que el costo base subió para todos. Algunos lo sienten menos. Otros lo sienten todos los días. Pero nadie escapa por completo. Incluso personas que ganan cifras que antes eran consideradas altas sienten presión. Porque cuando sumas todo, te das cuenta de que el dinero no rinde como debería. Eso cambia la forma en que la gente vive. Aceptan trabajos que no les gustan solo por seguridad. Evitan riesgos. Postergan sueños. Se conforman con sobrevivir. Y eso tiene un impacto profundo. No solo económico, sino mental. Vivir siempre en modo defensa cansa. Agota. Te quita energía para pensar a largo plazo. Este es el punto donde muchos se dan cuenta de algo inquietante. $70,000 no es una meta. Es apenas el mínimo para no retroceder. Y aún así, ni siquiera garantiza estabilidad real. Todavía queda una pregunta grande. ¿Qué pasa con el futuro? Aquí es donde todo esto deja de ser solo números y se convierte en algo mucho más serio. Porque cuando el futuro cuesta más de lo que puedes pagar,
Empiezas a cambiar tus expectativas sin darte cuenta. La gente ya no planea a largo plazo. Planea al mes. A veces a la semana. A veces solo al próximo pago. No porque sea irresponsable, sino porque no hay espacio para otra cosa. El concepto de salir adelante se volvió borroso. Antes significaba crecer, ahorrar, construir algo. Hoy significa no empeorar. Mantenerte a flote. No caer. Y eso tiene un efecto psicológico enorme. Vives con una tensión constante. Aunque no estés en crisis hoy, sabes que podría llegar mañana. Esa sensación nunca se va. Te acompaña al trabajo, a tu casa, incluso cuando descansas. Por eso tanta gente se siente agotada sin entender por qué. No es solo el trabajo. Es la presión invisible de un sistema donde cualquier error cuesta demasiado caro. Esta realidad también está redefiniendo lo que la gente sueña. Muchos ya no sueñan con casa propia. Otros descartan tener hijos. Algunos aceptan que nunca se van a jubilar. No porque no quieran más, sino porque el precio de querer más es demasiado alto. Y lo más duro es que esto se normalizó. Escuchas a alguien decir que gana $100,000 y aún así está estresado. Y ya no suena raro. Suena lógico. Porque cuando sumas todo, te das cuenta de que incluso cifras grandes se achican rápido. Aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Llegar a $70,000 ya no significa estabilidad. Significa entrada. Entrada a la vida moderna. Entrada a pagar todo. Entrada a existir sin caer hacia atrás. No hay lujo ahí. No hay margen. No hay seguridad real. Y si no llegas a ese número, la vida se vuelve aún más frágil. Cada decisión pesa más. Cada gasto se analiza 2 veces. Cada problema se siente como una amenaza. Esto no es un fallo individual. Es una estructura que cambió sin avisar. Las reglas no son las mismas que usaron generaciones anteriores, pero las expectativas siguen siendo parecidas. Ahí nace la frustración. Trabajas duro, haces lo que te dijeron que hicieras, y aún así sientes que algo no cuadra. No es tu imaginación. Las matemáticas no mienten. La vida se volvió más cara de una forma permanente. Y mientras los costos subieron juntos, los ingresos no siguieron el mismo ritmo. Por eso tanta gente siente que corre en una rueda sin avanzar. No importa cuánto esfuerzo pongas, el punto de llegada siempre se mueve un poco más lejos. Entender esto no soluciona el problema, pero sí cambia algo importante. Te quita culpa. Te devuelve contexto. Te recuerda que no estás solo y que lo que sientes tiene una razón real. $70,000 no es un sueño. Es el mínimo para participar. Y hasta que esa realidad cambie, millones de personas van a seguir preguntándose lo mismo cada mes, frente a sus cuentas, con la calculadora en la mano. ¿Cómo es posible que vivir cueste tanto?